Psicología criminal. ¿Qué es la psicología criminal? La psicología criminal es una disciplina que estudia los determinantes psicológicos de la conducta de personas que intervienen en un acto delictivo. La comisión de un delito supone una concatenación de conductas, ya que cuando una persona comete un delito, sus actos provocan reacciones, otras conductas, sobre víctimas, testigos, familiares vinculados. Todas estas conductas concatenadas están conectadas por el acto delictivo y la psicología criminal se encarga de estudiar sus fundamentos, siendo una pieza clave para la administración de justicia. La comisión de un acto delictivo activa un proceso de investigación por parte de la policía y el Poder Judicial con el objeto de esclarecer el delito y juzgar a los responsables. Bases de la psicología criminal. Esta disciplina se caracteriza por analizar el comportamiento y los procesos mentales que han impulsado a una persona a cometer un delito. Por tanto, su objetivo es definir las razones que llevan a un individuo a realizar estas acciones y determinar la manera en que se manifiesta esa conducta criminal, siendo capaces de diferenciarla de otras conductas y definir perfiles criminales. Un mismo acto delictivo puede ser cometido por dos personas muy distintas, impulsadas por causas diferentes. Por ello, la psicología criminal se encarga de estudiar las diferencias de cada caso y su relación con factores genéticos, el desarrollo emocional y psicológico que ha seguido una persona, su aprendizaje de la violencia y de los límites sociales o cómo gestiona estos límites. El autocontrol, si padece algún trastorno de la personalidad, como puede ser la psicopatía. De esta manera, la psicología criminal ofrece una herramienta de gran utilidad tanto desde el punto de vista procesal, es decir, a la hora de juzgar estos hechos delictivos, como para el desarrollo de programas de prevención y tratamiento terapéutico del delincuente destinado a modificar su conducta antisocial. Shampoo Pupi y Kitty para los reyes del hogar. Mascota satisfecha, mascota feliz. ¿Qué labores realiza un psicólogo criminal? Un profesional experto en psicología criminal se encarga de analizar las pruebas y realizar una exploración psicológica del criminal con el objetivo de determinar los factores tanto endógenos como exógenos que han derivado en la realización de estos actos criminales. Recordemos que los factores endógenos son y los factores exógenos son. Las tareas de un psicólogo criminal abarcan la realización de entrevistas a los criminales y a los testigos y víctimas, si es posible, sobre el acto que se ha cometido. La valoración de la imputabilidad de las personas acusadas y su peligrosidad. La definición de medidas para que las víctimas sean menos vulnerables. Determinación de programas de tratamiento para el delincuente. Prevención de esos delitos a través de la elaboración de un perfil criminal. Este último ámbito, el de la perfilación criminal, es una de las aplicaciones de la psicología criminal a la criminología, que más relevancia ha ganado en los últimos años y ha sido determinante para la detención de criminales, como algunos muy famosos en México. Por ejemplo, el monstruo de Ecatepec, el caníbal de Tecámac, el multihomicida de Atizapán, la Mataviejitas y algunos otros. Por supuesto, también ha dado frutos en la investigación criminal a nivel internacional.
Tu asistente Alexa está para ayudarte con las funciones que te ofrece este dispositivo. Como por ejemplo, Alexa, dime la hora. Son las 11:21 de la noche. O también, Alexa, dame una receta para hacer pay de limón. Foodpad contesta. He encontrado pay de limón. Necesitas una hora y es para 6 raciones. ¿Quieres escuchar en detalle? ¿Busco más recetas de pay de limón? ¿O busco una receta distinta? O como por ejemplo, Alexa, dime el clima. Ahora en Tecámac de Felipe Villanueva hay una temperatura de 19 grados Celsius con cielos nublados. Esta noche se esperan chubascos, con mínimas de 11 grados. Este dispositivo es muy útil para cualquier persona o para cualquier público, pero especialmente puede ayudar mucho a las personas mayores. Es una herramienta muy útil para ellos, ya que solamente usando la voz te puede dar la información que necesitas. Shampoo Pupi y Kitty para los reyes del hogar. A través del estudio del escenario y de la forma de comisión del acto delictivo, los profesionales son capaces de comprender cómo puede funcionar la mente del criminal. Y así, identificar las características de la personalidad y los motivos del autor. El impulso, planificado o no, para realizar ese acto y su potencial peligrosidad. Gracias a este estudio, los expertos definen distintos tipos de personalidad criminal en función de los rasgos comunes, motivaciones, trayectoria personal y familiar, y otros aspectos que definen la personalidad de una persona. Por ejemplo, en el caso de los asesinos, la perfilación ha llevado a los expertos a diferenciar entre itinerantes, en serie o en masa, según la forma en que deciden realizar el delito, el número de víctimas o periodo de tiempo en que lo realizan, entre otras características. Estos patrones ayudan a comprender la conducta del criminal y en el caso de investigaciones abiertas suponen un gran avance para prevenir la comisión de nuevos actos criminales y lograr la detención de los responsables. El psicólogo criminal es un colaborador importantísimo en la investigación criminal, gracias a su habilidad para encontrar respuestas que esclarezcan e impulsen la investigación. Por ello, es indispensable que se establezca una buena comunicación con los demás profesionales que estarán con él, interactuando para ayudar al proceso de impartición de justicia. En este caso, entre el criminólogo y el psicólogo criminal, debe de haber una muy buena comunicación, dado que de su interacción dependerá el óptimo desarrollo de las estrategias que permitan explicar los factores y fenómenos criminales. En el área penitenciaria, la psicología criminal busca abarcar los aspectos diagnósticos y de tratamiento para el acusado. Por tal motivo, el psicólogo en el área debe implementar un enfoque social, puesto que los crímenes y delitos son acciones que desobedecen o violan las normas sociales previamente establecidas para la convivencia en armonía dentro de una comunidad, como lo habíamos mencionado anteriormente. En la psicología criminal se encuentra subyacente un estudio de la personalidad mediante la comunicación no verbal que resulta indispensable para llevar a cabo una buena labor profesional. Este estudio incluye, por ejemplo, la grafología, que es un estudio de la personalidad a través de la escritura. La kinésica, estudio de la personalidad mediante gestos y el lenguaje corporal, que incluye la vestimenta y los accesorios. La frenología,
estudio de la personalidad mediante la forma del cráneo y las medidas de los rasgos faciales. Sin embargo, esta ciencia es rechazada por personas discriminatorias o racistas, así que no es usada frecuentemente, salvo que se trate de una enfermedad psicológica o algún trastorno que tenga como característica principal los cambios faciales. Proxémica, estudio de la personalidad mediante la aproximación de una persona con otra, considerando que el uso del espacio personal depende de la personalidad del individuo. Cronémica, estudio de la personalidad que se basa en el uso y el tiempo que se toma una persona para expresar una idea verbalmente. ¿Cuáles son las funciones de un psicólogo criminal? Estudiar la escena de un crimen. Encontrar patrones que sirvan de referencia para poder capturar a los criminales. En caso de secuestro, buscar elementos que sean de ayuda para definir la mentalidad del secuestrador y encontrar a la persona desaparecida. Analizar el contexto del crimen. Planificar y entrevistar a los implicados. Ser capaz de describir el estado mental del individuo. Identificar los objetivos específicos del tratamiento. Elaborar el plan de intervención. Seleccionar técnicas de intervención. Conocer y usar, en caso de ser necesario, las técnicas principales empleadas en la psicología como la entrevista. Aplicar estrategias como consejos psicológicos, asesoramiento, mediación, entre otros. Elaborar un informe escrito y otro oral. Para ello debe conocer técnicas de elaboración de informes psicológicos. Tener conocimiento sobre la deontología en el área de la psicología. Esto quiere decir que el profesional estará en el deber de implementar programas de formación de equipos de trabajo, liderazgo, motivación laboral y sensibilización del trato de los integrantes de la organización. Análisis del comportamiento criminal. El psicólogo criminal está en el deber de analizar el comportamiento de un delincuente y para ello debe conocer cuáles son las características del comportamiento criminal. En principio, debemos aclarar que un delincuente no necesariamente es una persona que padece un trastorno de personalidad, sino que también puede tratarse de un individuo que a causa de ciertos estímulos, comportamientos o cognitivos cometen un crimen o un delito. Es común escuchar casos de personas que no tienen antecedentes patológicos ni penales, que por falta de trabajo y a partir de necesidades vitales comienzan a robar. Con este ejemplo, no se busca justificar el hecho, sino explicar cómo una persona psicológicamente equilibrada o normal se ve en la obligación de sobrevivir cometiendo delitos. Entonces, ¿cuáles son los factores que inciden en un comportamiento delictivo? Para responder esta pregunta debemos aclarar que no existe razón o factor que obligue a una persona a cometer un crimen. Sin embargo, existen un conjunto de condiciones que aumentan la probabilidad o el riesgo de que una persona tienda a cometer delitos. Por tanto, los expertos coinciden en que determinar el mecanismo o los motivos psicológicos por los cuales una persona comete un delito es tan complejo que no puede exponerse con una fiabilidad del 100%. Sin embargo, la información que logre obtenerse a partir de un análisis será suficiente para emitir un diagnóstico. Al momento de analizar el comportamiento criminal, el psicólogo debe tener en cuenta 3 variables: la genética, rasgos temperamentales o tendencias a ciertas enfermedades, los factores ambientales, estimulación temprana también, crianza y educación, y el comportamiento social. La genética.
Historial de enfermedades mentales en la familia como la esquizofrenia. Aunque siempre han existido resultados contradictorios en este punto, los expertos aseguran que la genética está presente en la existencia de enfermedades psicológicas. De igual modo, también tiene que ver el nivel de agresividad del temperamento del individuo. Los factores ambientales. Entre los aspectos que pueden condicionar esta conducta se encuentran el nivel socioeconómico bajo, graves problemas financieros como las deudas, haberse formado en una familia con integrantes que tengan antecedentes penales, carencia de apoyo por parte de los servicios sociales públicos, carencia de ofertas laborales y ausencia de afecto. El comportamiento social, muy relevante en la actualidad y relacionado con las explicaciones modernas sobre la conducta criminal, puesto que los teóricos afirman que gran parte del comportamiento de un criminal o delincuente está condicionado por su entorno social. Esto sucede en el caso de que un individuo se rodee de personas agresivas que fomenten o estimulen estas conductas delictivas. Televisor Samsung. Incluye Smart TV y es ideal para el entretenimiento en familia. Las 4 esferas del ser. El ser humano está compuesto de al menos 4 esferas. La esfera física. El cuerpo es la esfera más débil y temporal del ser humano. La experiencia orgánica donde se manifiestan de forma material estados emocionales, mentales y espirituales. La esfera emocional. Las emociones definen lo que sentimos en la experiencia de existir como seres humanos. Es una fuerza, a veces incontrolable, que nos induce a reaccionar. Las emociones pueden ser inmensas y hasta infinitas. La esfera mental. La mente es la encargada de garantizar nuestra subsistencia, haciendo todo lo necesario para que sobrevivamos día a día. Es el eslabón entre las demás esferas. Une al cuerpo con las emociones y al espíritu. La mente es inmensamente poderosa. La esfera espiritual. El espíritu es nuestra unión con el universo y con Dios. Es la parte inmortal del ser humano, la que nos define como hijos de Dios. Es la base de nuestra constante búsqueda de la perfección. Nuestra salud, bienestar y felicidad dependen del equilibrio de estas 4 esferas. Por ello es que, si en algún momento hay un desequilibrio o una afectación en cualquiera de estas 4 esferas del ser, el ser humano entonces ya no está en un equilibrio y puede delinquir o puede tener un comportamiento antisocial. He ahí una de las respuestas principales a por qué los seres humanos cometemos delitos o como especie somos capaces de dañarnos entre nosotros mismos a la misma especie. Algunos autores y estudiosos le dan mucha importancia a las principales esferas, excluyendo la espiritual. Sin embargo, sin un contexto psíquico social favorable, el ser humano no puede desarrollar correctamente su vida y su relación con los que le rodean. Una persona necesita estar en constante contacto con los demás seres humanos para poder desarrollar un completo éxito socio-relacional y tener una relación positiva con ellos. Con esto queremos decir que si una persona carece de una de las 3 esferas, puede no llegar a autorrealizarse y por lo tanto no alcanzar sus metas. La esfera biológica es la que equivale a las necesidades básicas, todo lo necesario para que una persona pueda alcanzar su completo desarrollo físico. Un proceso de intervención ante una persona o un grupo de personas carentes de ciertas necesidades debe albergar y analizar estas 3 esferas principales, pues son altamente importantes para que una persona se sienta autorrealizada. Es decir, debe tener estas 3 esferas bien posicionadas para poder lograrlo. Veámoslo más a detalle. El proceso de desarrollo del ser humano se conforma a partir de 3 aspectos interrelacionados: la esfera biológica, la esfera psicológica y la esfera social. Notemos que aquí, en este pensamiento, está excluida la esfera
espiritual. Sin embargo, se ha demostrado con estudios últimamente que lo espiritual también hace base de un desarrollo y que también forma una estructura en complejidad que nos hace aferrarnos a determinadas creencias que nos mantienen en límites y en comportamientos que nos hacen socialmente adaptables y funcionales. La esfera biológica es la conocida como estructura física que nos permite a los seres humanos la existencia. Dentro de esta esfera se encuentran las capacidades contenidas en el código genético, como lo habíamos mencionado anteriormente, la herencia, el instinto, el crecimiento del cuerpo y las capacidades sensoriales. También se identifica como dotación natural, es decir, como los recursos mínimos para sobrevivir. La esfera psicológica alberga todos aquellos factores que conforman el comportamiento humano, sus funciones psíquicas y emocionales, es decir, la actuación de una persona mediante sus pensamientos o ideología está conformada por procesos tales como la percepción, la memoria y el pensamiento, así como por actitudes y emociones. En suma, también se considera como la personalidad. La esfera social es el lugar que una persona ocupa en el mundo y sus relaciones con los demás en todos los ámbitos y contextos, tales como la familia, los amigos o el trabajo. Se define como la influencia del medio ambiente. Se conocen también como cultura, ideología, tradiciones, creencias, lenguaje, hábitos, valores, normas sociales y familiares. Estas tres esferas son interdependientes, pues el funcionamiento de cada una de ellas afecta el funcionamiento general del individuo. De ahí que la psicología criminal también las tiene como base para el estudio del delincuente y de la víctima también, incluido su condicionamiento, cómo es que reaccionan, cómo es que sobrellevan el evento traumático o el delito que se ha cometido, y también de ello depende mucho la capacidad que tiene el individuo para readaptarse o para sobrellevar el suceso traumático. Por ello nos parece importante mencionarlo en este documental. Gracias.